Hola, ¿qué tal? Les voy a enseñar a utilizar el simulador MacroPLC para Android. Sí, es una aplicación que pueden encontrar en la Play Store. Y esta nos va a servir para simular diagramas de escalera intentando programar un PLC. En este simulador tenemos 8 entradas, en este caso son botones, y tenemos 8 salidas, son lámparas. Podemos nosotros configurar el tipo de entrada y el color de las salidas. Para ello nos vamos a el engrane y nada más tendríamos que arrastrar lo que queramos. Por ejemplo, si yo en una entrada no quiero un botón, sino que quiero un interruptor, nada más lo arrastro. Si quiero que sea un botón rojo, lo arrastro, ¿sí? Estos generalmente se utilizan para señalar eh, algún botón de paro, ¿sí? Y lámparas tenemos verdes, amarillas y rojas. De igual manera solamente sería arrastrar, ¿ok? Y así es como podríamos configurar las entradas y los colores de nuestras salidas. Entonces tenemos nada más 8 entradas con 8 salidas, ¿sale? Cuando ustedes crean un archivo nuevo, cuando ingresan, tiene ya ciertos elementos. Esos elementos son solamente una entrada y una salida. Yo borré el espacio de trabajo, dándole aquí en Clean Workspace para mostrar desde el ejercicio 1. Y también tenemos 20 ranuras para guardar nuestros archivos. Es decir, solamente podemos guardar 20 archivos. Voy a borrar este de aquí. Y voy a comenzar a trabajar en el primer ejercicio, ¿sí? El primer ejercicio me dice que necesito activar una salida. Utilizando un botón pulsador hay que hacer encender una lámpara. Entonces tengo el botón pulsador S1 y mi lámpara L. ¿Ok? Entonces me voy a ir al simulador, doy clic donde quiero mi bloque o mi contacto. ¿Sí? Hay que recordar que del lado izquierdo siempre van las entradas y los controles y hasta el lado derecho van nuestras salidas. Entonces voy a elegir un contacto, tengo contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado y líneas horizontales para el conductor. ¿Ok? Selecciono yo el contacto y me pregunta qué tipo de contacto es. Va a ser para una entrada, va a ser para una salida, para memoria, para un temporizador a la conexión o para un temporizador a la desconexión. Elijo que sea para una entrada y tengo las direcciones 00, 01 hasta la 07, que son las direcciones de estos botones que yo tengo arriba, ¿sí? Entonces voy a seleccionar 00. Y aquí está entrada 00. Si yo activo mi botón, se fijan que el contacto normalmente abierto, al activarlo yo, se cierra y comienza a conducir. Pero no hay manera de que esa corriente llegue hasta mi salida. Tendría que meter un conductor. Para ello puedo yo seleccionar aquí donde va el bloque y doy clic en la línea horizontal. O doy clic aquí y arrastro, ¿sí? Hasta llegar a mi salida. Y en la salida doy clic, selecciono la acción, quiero que sea una salida. ¿Quieres salida física, es decir, alguna lámpara, o quieres guardarlo en memoria? Yo quiero una salida física, la lámpara 0.0. ¿Sí? Doy clic en aceptar y le asigna la dirección a la salida 00. Ahora sí, en cuanto yo presiono mi interruptor, se cierra el contacto y conduce la línea que antes era negra, ahora es azul, mostrando que conduce. Este círculo que antes era gris se cambia de color a azul, ¿sí? Y la lámpara a la cual está asignada esa dirección está encendida, ¿sí? Voy a apagar para que vean el cambio en la lámpara. ¿Sí? Ahí cambia la lámpara, enciende, apaga. La diferencia entre un interruptor y un botón es que el interruptor yo solamente le doy clic una vez y se queda en ese estado, ¿sí? Al botón, si yo le doy clic, está en el estado encendido, pero al soltar el ratón
o soltar el botón, vuelve a su estado anterior. Entonces es muy importante saber qué necesitamos, si algún interruptor o algún botón. ¿Ok? Entonces aquí yo presiono, enciende, vuelvo a presionar, se apaga. Y con esto terminaría mi ejercicio 1. Para guardarlo me voy a menú, selecciono una ranura para guardarlo, en la ranura 1, y doy clic en el disquetito con la flecha hacia abajo. Y le pongo el nombre. Ejercicio 1, de preferencia sin acentos, sin espacios, para que luego no haya problemas. Doy clic en aceptar y ahora tengo 3 iconos de disquetito. El primero con una tacha me sirve para borrarlo, ¿sí? Para liberar este espacio. El segundo con una flecha hacia abajo me serviría para guardar yo otra cosa en este mismo espacio. Y el tercero con una flechita hacia arriba me permite abrir este archivo guardado, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, limpio el área de trabajo, le doy clic en aceptar, me lo deja como nuevo y si quiero volver a abrir, selecciono ejercicio 1 con la flechita hacia arriba y lo abre, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio 2. El ejercicio 2 se trata de una alarma antirrobo. El vidrio de un local está provisto en la parte posterior de un hilo fino y tensado. El identificador de ese hilo es de R. Podemos ver la ventana con el hilo fino de R, ¿sí? Ese hilo se utiliza para que en caso de un intento de robo, el alambre o el hilo se rompe, lo que interrumpe un circuito eléctrico. En este caso suena una alarma. El identificador de la alarma es SU. Entonces, esta alarma solamente va a encender o va a sonar cuando el hilo se rompa. Ok, ¿qué necesito yo en mi diagrama de escalera? Para empezar, voy a agregar un contacto, normalmente abierto o normalmente cerrado. Yo necesito que esté conduciendo. Entonces, elijo un normalmente cerrado, le asigno una dirección, ¿sí? La dirección 0.0 para que sea este mismo interruptor y doy clic en aceptar, ¿sí? Entonces está conduciendo tal cual como el hilo de la ventana. Y aquí voy a agregar mi conductor hasta la salida, doy clic en la salida, selecciono salida en la acción y aquí si quiero salida física o de memoria, selecciono física y selecciono la dirección 0.0 y doy clic en aceptar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como el hilo siempre está conduciendo, esta lámpara va a estar encendida. Esta lámpara es para la alarma. Entonces estábamos hablando de que la alarma va a estar encendida siempre que el hilo esté conduciendo. Cuando el vidrio se rompa, que el hilo deje de conducir, la alarma va a dejar de sonar. O sea, está funcionando todo lo contrario a lo que yo necesito. Como este simulador no me permite tener salidas negadas, ¿sí? O salidas con contacto normalmente cerrado, que es lo que yo necesitaría, algo negado, lo que puedo hacer es que en lugar de tener una salida física aquí, selecciono una de memoria, ¿sí? La de memoria es algo lógico, no es nada físico. Memoria, la dirección 0.0 y acepto, ¿sí? Aquí el hilo está conduciendo, la memoria está encendida, no pasa nada, la alarma no está sonando, ¿sí? Aquí abajo voy a poner la alarma, selecciono una salida, salida física ahora sí, la 0.0, ¿sí? Y yo necesito aquí un contacto que cuando esta salida de memoria se apague, necesito que empiece a conducir, ¿sí? Empiece a conducir para que me encienda la alarma. Entonces, yo necesitaría poner un contacto normalmente cerrado, algo que me esté negando. Si yo recibo un 1, necesito que me saque 0. Si recibo un 0, necesito que me saque un 1. ¿Sale? Entonces un contacto normalmente cerrado de la memoria,
0.0 y doy clic en aceptar. Entonces, si se fijan, la memoria está encendida, pero aquí no está conduciendo porque este contacto, al ser normalmente cerrado, cuando la memoria enciende, este contacto está abierto y no conduce. ¿Sí? Es todo lo contrario. Ahora, cuando se quebra la ventana, voy a quebrar la ventana activando este interruptor. Quebro la ventana y empieza a conducir y la alarma está encendida. ¿Sí? Esto es porque no contamos con salidas negadas. Si yo tuviese una salida negada, la podría utilizar. Pero esto es con lo que contamos nada más. ¿Sí? En condiciones normales, el hilo está conduciendo, la memoria está encendida. Al estar encendida, este contacto normalmente cerrado se encuentra abierto, ¿sí? Y no conduce. Al apagarse la memoria, este contacto normalmente cerrado está cerrado y conduce y me activa la alarma. ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a guardar mi ejercicio 2. Ejercicio 2. Y limpio mi área de trabajo para empezar nuevamente con el ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 3 se trata de un sistema de desvío de material. En este sistema dice que el sistema se encarga de colocar piezas en una cinta transportadora. Van pasando las piezas. Yo presiono el botón 1 y este cilindro neumático empuja la caja hacia la otra banda, hacia la otra dirección. ¿Sí? En esta banda van de izquierda a derecha, en la otra banda van de derecha a izquierda. Entonces presiono el botón 1, se empuja la caja y esa caja va a ir de derecha a izquierda. Luego, al presionar el botón 2, el empujador tiene que regresar a su posición original. Quiere decir que yo presiono el botón 1 y el empujador sale toda la carrera y se mantiene. Se tiene que mantener encendido, ¿sí? Hasta que yo presione el botón 2, que hace que regrese. Es decir, se apaga mi salida. Presiono botón 1, se enciende mi salida y se queda encendida. Estamos hablando de botones, no de interruptores. Posteriormente presiono el botón 2 y se apaga mi salida, lo que hace que regrese ese cilindro. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Yo necesito mi salida, que sea el cilindro en este caso. Voy a utilizar una salida física. Ahora la voy a cambiar a... Voy a utilizar la 0 otra vez. ¿Sí? Mi salida 0 va a ser el cilindro. Cuando esté activada quiere decir que mi cilindro está completamente afuera. Cuando está desactivada, mi cilindro está completamente adentro. Ahora, tengo dos entradas, es el botón 1 y el botón 2. Cuando yo presione el botón 1, necesito que esa salida se quede encendida, ¿sí? Entonces aquí voy a poner un contacto normalmente abierto para la entrada. Como en la entrada 0 tengo un interruptor, este no me sirve. Yo necesito un botón, ¿sí? Voy a utilizar la entrada 0.1. Ahí está. Lo conecto, presiono, se activa mi salida. Pero en cuanto yo suelto el botón, se desactiva. Entonces, si yo presiono así rápido, el cilindro no va a alcanzar a salir. ¿Sí? Es lo que pasa. Entonces, yo necesito una manera de que esta salida se quede activada. Para ello, vamos a utilizar algo que se conoce como autoenergización. Quiere decir que esta misma salida, una vez que encienda, aunque sea una fracción de segundo, me sirva para volver a alimentarla y ya no dependa del botón de encendido. ¿Sí? El circuito de autoenergización, su principal característica es que se compone de un circuito paralelo o circuito OR, que ya habíamos visto que con cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, la salida va a activarse. Entonces, aquí en la parte de abajo pongo otro contacto normalmente abierto, pero en esta ocasión, en lugar de pertenecer a una entrada,
va a pertenecer a la misma salida que quiero energizar, ¿sí? Entonces selecciono salida y selecciono la dirección de la salida que se está energizando y doy clic en aceptar. Y en esta parte necesito una línea hacia arriba. Ok, vamos a ver si se puede. Vamos a ver cómo era. ¿Es este? Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos son dos condiciones en paralelo, lo que me hace un circuito OR. Quiere decir que cualquiera de estas dos que se cumpla va a conducir y la salida se me va a activar. ¿Sí? Entonces, como esta entrada corresponde a esta misma salida, una vez que se active esta, aunque sea momentáneamente, esta se activa y conduce por aquí y la mantiene activa, manteniendo activa completamente a este. Vamos a ver. Presiono yo momentáneamente y suelto. Y se fijan, se energizó, este contacto se cerró y empezó a conducir y sigue conduciendo y se está alimentando. Por eso se llama autoenergización. Utilizo un contacto de una misma salida para alimentarla, ¿sí? Y mi cilindro sigue saliendo y se queda fuera. Ahora necesito el elemento que haga que mi cilindro salga, ¿sí? Y para eso tendría que utilizar yo mi botón 2. Ese botón 2 me va a servir para cortar este suministro constante de energía y permitir que mi cilindro regrese. Entonces yo lo tengo que poner el contacto para ese botón. Voy a utilizar el 07 que es rojo, ¿sí? Para indicar que con el verde sale y con el rojo regresa. Yo necesito un contacto para este botón que me permita cortar el suministro cuando yo lo presione, ¿sí? Vamos a ver, si yo aquí inserto, voy a insertar un poquito más acá, si inserto un contacto normalmente abierto de la entrada 7, ¿qué es lo que pasa? Normalmente abierto, aunque yo presione iniciar, no energiza, ¿sí? Llega hasta aquí y de aquí no pasa. Entonces, lo que yo tendría que hacer o cambiar en este caso es este contacto normalmente abierto, lo cambio por uno normalmente cerrado que siempre me esté conduciendo, ¿sí? Presiono, se energiza, me cierra este contacto y se autoenergiza la salida. Y está saliendo el cilindro y se queda fuera. ¿Cómo hago que regrese el cilindro? Con este botón. Lo presiono y este contacto que se encuentra normalmente cerrado y está conduciendo, en cuanto yo lo presiono, va a cambiar a lo contrario, un normalmente abierto y deja de conducir, ¿sí? Se desenergiza la salida y por lo tanto este contacto se vuelve a cerrar, ¿sí? A abrir, perdón. Entonces, energizo y autoenergizo para que el cilindro salga. Una vez que quiero regresar el cilindro, presiono el botón 2 y se regresa, ¿sí? Entonces guardo este como ejercicio número 3. Ejercicio 3. Entonces aquí en el ejercicio 3 vimos la autoenergización, así como un circuito en paralelo, donde se cumple una condición o la otra. Ahora vamos a ver este de una prensa con dispositivo de seguridad. Dice que la prensa A, esta prensa de aquí, se desplaza solo al accionar el pulsador S1. Cuando yo presiono este pulsador, la prensa se tiene que desplazar. Y después de estar cerrada la rejilla de seguridad, es decir, si esta rejilla no se encuentra cerrada, se encuentra abierta, la prensa no debe de bajar. Esto se hace para cuestiones de seguridad, más que nada del operador, ¿sí? Para que el operador por error no tenga una mano dentro de la prensa
y llegue alguien más o él mismo en un descuido presione el botón y la prensa baje y lo lastime. Entonces, a menos de que esta rejilla se encuentre abajo y se presione el botón, la prensa va a bajar. ¿Sí? La prensa deberá retirarse inmediatamente si no se cumple una de esas condiciones. La posición cerrada de las rejillas es controlada por el detector de proximidad B0. La prensa es desplazada y recuperada mediante una electroválvula con retorno de muelle. Aquí lo que nos interesa es que si yo presiono este botón, la prensa debe de salir. Solamente si la jaula de seguridad se encuentra cerrada. Si no se encuentra cerrada, aunque yo presione este botón, la prensa no tiene por qué salir. En esta ocasión vamos a ver un circuito AND o en serie, ¿sí? En el cual se tienen que cumplir varias condiciones para que se active mi salida. Entonces voy a configurar la salida, en este caso sería la prensa. Pongo out, selecciono salida física 0. Esta lámpara me va a indicar cuando la prensa esté activada, ¿sí? Y aquí voy a tener dos entradas, una para el botón, entrada física, el botón le voy a poner el 0.1, ¿sí? Ahí está. Entonces cuando yo presiono el botón, la prensa sale, ¿sí? Pero me falta una condición. La otra condición es que la reja de seguridad esté cerrada. Entonces voy a agregar otro contacto normalmente abierto, ¿sí? Y en esta ocasión voy a utilizar la 00, que es un interruptor para si la reja se encuentra cerrada, se mantiene cerrada, ¿sí? Entonces voy a utilizar este interruptor, le clic en aceptar. Si yo presiono el botón, la prensa no baja, pero si yo cierro la reja de seguridad, ¿sí? Y presiono el botón, la prensa baja. Suelto el botón, la prensa sube. Bajo el botón, la prensa baja, ¿sí? Si subo la reja de seguridad y presiono el botón, la prensa no va a bajar. Entonces, este es un circuito en serie. Su característica es de que se tienen que cumplir varias condiciones para que se active una salida. Lo voy a guardar como ejercicio 4. Y vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un timbre de departamento. Nos dice que en un departamento se cuenta con un intercom, el cual funciona con dos botones. Uno en el departamento y otro en la calle. El intercom se activa al presionar cualquiera de los dos botones. Cuando se nos dice cualquiera, estamos hablando de un circuito OR o paralelo, que quiere decir que con cualquiera que tenga yo una de varias entradas, se me va a activar mi salida. Estamos hablando de un circuito OR. Entonces, en mi salida voy a poner el intercom, voy a poner una salida, Q0 y acepto. ¿Sí? Ya tengo mi salida. Ahora voy a poner el botón del departamento y el botón de la calle, ¿sí? Pongo un contacto normalmente abierto para la entrada 0.1 y aquí pongo un contacto normalmente abierto para la entrada 0.2 y acepto. Aquí voy a conectar mi botón del departamento. Entonces, si yo lo presiono, se activa el intercomunicador, ¿sí? Ya no necesitaría nada más yo que a la hora de presionar el de la calle se activara este mismo intercomunicador. Entonces para ello me voy aquí a esta parte y selecciono la flechita hacia abajo y me hace una línea que yo conecto nada más. ¿Sí? Esto lo voy a borrar. Ahí está. Entonces ya tengo un circuito en paralelo donde si se activa una entrada o la otra, se me va a activar mi salida. Estoy en el departamento, presiono el botón y se activa el intercomunicador. Estoy en la calle, presiono el botón y se activa mi intercomunicador, ¿sí? Entonces, vimos los tres principales circuitos en los diagramas de escalera, que es el circuito AND o en serie, en el cual se tienen que cumplir varias condiciones para que la salida se active.
Vimos el circuito en paralelo u OR, ¿sí? En el cual se activa cualquiera de las dos entradas y se activa mi salida. Y vimos también la autoenergización, lo cual me permite mantener una salida activa cuando yo tengo una entrada momentánea, ¿sí? Para eso se utiliza la autoenergización y su condición de paro, que en nuestro caso era la activación de otro botón, me permitía desactivar esa autoenergización, porque si no se quedaría por siempre, ¿sí? Entonces voy a guardar mi ejercicio 5. Y terminamos. Ahora lo que ustedes tendrían que hacer es descargar esta aplicación, realizar los 5 ejercicios y mandarme captura de pantalla de todos los 5 ejercicios, por favor.